Según el historiador griego Heródoto, hace más de 2500 años, un ejército persa se adentró en las arenas del desierto egipcio en una misión encomendada por el rey Cambises II para intentar llegar hasta el oasis de Siwa. Según nos cuenta Heródoto, este ejército desapareció repentinamente debido a una tremenda tormenta de arena que los engulló, que se los tragó literalmente y los hizo desaparecer de la faz de la tierra. Si bien es cierto que las tormentas de arena, según los que las han presenciado o las han sufrido, pueden ser verdaderamente terribles, sus efectos pueden causar grandes daños y perjuicios en el entorno donde se producen. Pueden erosionar la tierra terriblemente. Si hay cultivos o hay vegetación, la pueden arrancar de cuajo. Si hay seres humanos, seres vivos, animales, les pueden causar verdaderos problemas físicos graves, afecciones respiratorias. Las tormentas de arena pueden trasladar todo tipo de microbios y de elementos que pueden perjudicar gravemente al entorno. Pero claro, de ahí a acabar con la vida de seres humanos y más un número tan grande, 50.000 hombres, 50.000 soldados de élite, acostumbrados a un entorno muy parecido en las áridas llanuras de Persia, las áridas y desérticas llanuras de Persia, que los haga desaparecer a todos de golpe y los borre de la faz de la tierra, es realmente curioso. Desde que Heródoto nos transmitió esta historia, han sido muchos y hasta el día de hoy que siguen buscando pruebas, algún detalle que demuestre que efectivamente esos hombres están todavía enterrados bajo las arenas del desierto. Hoy vamos a conocer esta historia. Esto es El Faro de lo Extraordinario. Sois todos bienvenidos a conocer en detalle todo lo que hay detrás del ejército persa que se tragaron las arenas del tiempo. Según Heródoto, en el año 525 a.C., Cambises II, hijo de Ciro el Grande, envió 50.000 soldados a Egipto para que desde Tebas se adentraran en el desierto y alcanzaran el oasis de Siwa. La misión consistía en destruir el oráculo del templo de Amón, después de que los sacerdotes del mismo se negaran a legitimar su reclamo sobre la tierra de Egipto. Tras marchar durante 7 días en el desierto, el ejército llegó a un oasis que los historiadores creen que fue el Karga. Allí el ejército descansó por un tiempo indeterminado y tras abandonarlo, nunca más nadie los volvió a ver. Heródoto escribió: «Se levantó un viento del sur, fuerte y mortal, trayendo consigo vastas columnas de arena arremolinada que cubrió por completo a las tropas y las hizo desaparecer por completo». Un siglo después de que Heródoto escribiera su relato, Alejandro Magno hizo su propia peregrinación al oráculo de Amón y en el año 332 a.C. obtuvo la confirmación del oráculo de que era el hijo divino de Zeus, el dios griego equiparado con Amón. La historia real del ejército perdido de Cambises, sin embargo, se desvaneció en la antigüedad. Como nunca se encontró rastro de los desventurados guerreros, los eruditos comenzaron a descartar esta historia y la trataron como un simple cuento de fantasía. Sin embargo, a finales del año 2009, según unos investigadores italianos, los restos de este poderoso ejército persa podrían haber sido finalmente localizados, resolviendo así uno de los mayores misterios pendientes de la arqueología. El hallazgo de armas de bronce, un brazalete de plata, un pendiente y cientos de huesos humanos encontrados en el desolado desierto del Sáhara generaron esperanzas de encontrar finalmente el ejército perdido del rey persa Cambises II. Afirmaron haber encontrado la primera evidencia arqueológica de una historia reportada por el historiador griego Heródoto. Varios arqueólogos italianos aseguraron entonces haber encontrado evidencias de que el ejército persa fue realmente tragado por una tormenta de arena. Los hermanos Castiglioni, en el año 1996, durante una expedición destinada a investigar la presencia de meteoritos de hierro cerca de Barín, un pequeño oasis no lejos de Siwa, mientras trabajaban en el área, notaron una olla medio enterrada y algunos restos humanos. Entonces, el equipo de arqueólogos vio algo realmente intrigante.
lo que podría haber sido un refugio natural, una roca de unos 34 metros de largo, 2 metros de altura y 3 de profundidad. Tales formaciones naturales se suelen encontrar en el desierto, pero esta gran roca era la única en aquella área desértica tan grande. Los investigadores entonces pensaron que su tamaño y forma lo pudieron convertir en el refugio perfecto en una tormenta de arena. Allí mismo, el detector de metales de un equipo de la Universidad de El Cairo localizó antiguas reliquias de guerra, una daga de bronce y varias puntas de flechas. En las inmediaciones también encontraron un brazalete de plata, un pendiente y algunas esferas que probablemente formaban parte de un collar. El hallazgo de estos objetos pequeños era extremadamente importante, ya que eran los primeros objetos aquemenidas que habían emergido de las arenas del desierto en un lugar bastante cercano a Siwa. La hipótesis de los arqueólogos italianos implicaba el uso de una ruta diferente por parte del ejército persa. El equipo estudió mapas antiguos y llegaron a la conclusión de que el ejército de Cambises no tomó la ruta de las caravanas que atravesaba el oasis de Dakla y el oasis de Farafra. Aunque desde el siglo XIX muchos arqueólogos y exploradores han buscado al ejército perdido a lo largo de esa ruta, no encontraron nada. Los italianos jugaron con la hipótesis de un itinerario diferente viniendo desde el sur. Llegaron a descubrir que tal ruta ya existía en aquel periodo. Según el equipo transalpino, desde el Karga el ejército tomó una ruta hacia el oeste, hacia el Gilf el-Kebir, atravesó el Wadi Abd el-Melik y luego se dirigió al norte hacia Siwa. Esta ruta tenía la ventaja de sorprender al enemigo. El ejército podía marchar sin ser molestado. Por el contrario, dado que los oasis de la ruta estaban controlados por los egipcios, el ejército persa habría tenido que luchar en cada oasis. Para probar su hipótesis, los italianos realizaron estudios geológicos a lo largo de esa ruta alternativa. Encontraron fuentes de agua desecada y pozos artificiales hechos con cientos de tinajas enterradas en la arena. Tales fuentes de agua podrían haber hecho posible una marcha por el desierto. La termoluminescencia fechó las cerámicas encontradas en esos lugares en unos 2500 años de antigüedad, lo que coincide con la época del rey Cambises. En el año 2002, el equipo de arqueólogos regresó al lugar de su descubrimiento inicial. Allí mismo, a unos 75 kilómetros al sur de Siwa, mapas antiguos habían ubicado erróneamente el templo de Amón. Según los italianos, los soldados creyeron que habían llegado a su destino, pero en cambio encontraron el Khamsin, el viento cálido, fuerte e impredecible del sureste que sopla desde el desierto del Sáhara sobre todo Egipto. Algunos soldados encontraron refugio bajo esa roca natural, otros se dispersaron en varias direcciones, algunos pudieron haber llegado al lago de Sitra, sobreviviendo de esta manera. Al final de su expedición, el equipo italiano decidió investigar historias beduinas sobre miles de huesos blancos que habrían emergido en una área cercana durante fuertes ventiscas. Los arqueólogos aseguran haber encontrado una fosa común con cientos de huesos y cráneos blanqueados. Supuestamente, los restos habían sido saqueados por ladrones de tumbas y parece que una espada que se encontró entre los huesos fue vendida a turistas estadounidenses. Entre los huesos emergieron varias puntas de flecha persas y un bocado de caballo, idéntico al que aparece en una representación de un antiguo caballo persa. El equipo italiano comunicó su hallazgo al Servicio Geológico de Egipto y entregó los objetos recuperados a las autoridades egipcias. Nunca más recibieron respuestas. Ellos están seguros de que el ejército perdido está enterrado en algún lugar bajo 4 metros de arena del área que inspeccionaron, y hasta el día de hoy siguen insistiendo en que se necesita una exploración en profundidad de la zona. Sin embargo, otros historiadores modernos, lejos de dar crédito a Heródoto, consideran que las tropas de Cambises fueron derrotadas, una tesis que los investigadores de la Universidad Alemana de Leiden achacan con toda probabilidad al ejército rebelde egipcio de Petubastes III, que tras la primera invasión de Egipto trataba de derrocar a los persas
y coronarse en Menfis como nuevo faraón. La derrota de los persas nunca se consignó como tal, pero la excavación llevada a cabo en el 2014 por Olaf Kapper en el oasis de Dakla en Almeida desenterró un antiguo bloque de un templo que enumeraba la lista de títulos de Petubastes III, hallazgo que según ellos sirve para confirmar la existencia del ejército rebelde en la época y lugar del desastre persa. Según el equipo alemán, las armas y no la arena fueron las que acabaron con los 50.000 hombres. Según Kapper, la derrota del ejército de Cambises probablemente permaneció en secreto durante tanto tiempo debido al rey persa Darío I, quien terminó la revuelta egipcia tan solo 2 años después del acontecimiento. Atribuyó la vergonzosa derrota de su predecesor a los elementos naturales, una efectiva manipulación que perduró a través de la historia y con la colaboración del relato de Heródoto hasta nuestros días. Los interrogantes e incertezas siguen flotando sobre la resolución de este misterioso relato, de esta misteriosa historia, la desaparición de esos 50.000 soldados persas. Quizás algún día una nueva gran tormenta de arena desentierre por fin la verdad sobre lo que ocurrió en aquel momento, en aquel suceso. Estaremos desde el Faro muy pendientes ante cualquier nuevo hallazgo, cualquier nuevo descubrimiento. Si os ha gustado lo que os hemos compartido, pues os rogamos que le deis al like, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que compartáis esto con otras personas a las que penséis que les pueda interesar, que dejéis vuestro comentario, vuestra opinión aquí debajo. Nos interesa mucho saber qué pensáis. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es El Faro de lo Extraordinario y aquí os esperamos muy pronto para seguir iluminando todo lo maravilloso.